de hoy, como decía, el propósito de hoy es que pudiéramos ver o repasar eh, el estudio que se tocó el fin de semana pasado con el anciano Parminder, ¿no? Y esa, esa clase, la primera clase se tornó en una pregunta que llegó, una duda, ya fue bastante interesante, y era eh, que si se podía presentar examen en el día sábado. Ante todo, me gustaría que pudiéramos todos interactuar, que pudiéramos dar nuestras opiniones relacionadas a este punto, ¿sí? No quiero que sea un, un monólogo, sino que cada uno de nosotros pudiera interactuar referente a este punto tan importante. Así que concordamos todo que eso fue lo que fomentó este estudio, ¿no? Esa pregunta. ¿Recuerdan esa pregunta? Sí, no. Sí, más específicamente la pregunta era, ¿se puede? No, la persona preguntó, ¿el movimiento acepta ir a clases o presentar exámenes durante el día sábado? Sí, me Perfecto. acuerdo. Exactamente, gracias, César. Exactamente. Me había faltado ese pedacito que lo tenía que anotado, pero qué bueno que hiciste el alcance, porque de eso ahí se ramificó un poco. Y debido a que la pregunta es si el movimiento permite o acepta que se presente algún tipo de examen en sábado. Luego extendieron un poquito más la pregunta, o dieron más alcance relacionado a que esta persona podría ser presionada en caso de que si no presenta esta prueba podría perder el curso. Pero Parmine luego hace otra pregunta que es bastante interesante, y es ¿quién es el movimiento o qué es el movimiento, ¿no? Porque la pregunta iba allí, que si el movimiento lo permite. Entonces, ¿qué es el movimiento y quién es el movimiento? ¿Alguien puede dar su idea o comprensión? Nadie. No, y en la clase, eh, en ese estudio, uno de los alcances que se dieron es que todos somos el movimiento, ¿no? Podría ser así. El movimiento está conformado por cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es el movimiento. Y se llegó a ese punto y luego el anciano Parminder dio el alcance de que si eso es así, no sé, la manera más correcta de poder responder esa pregunta es yendo a votación. Si todos somos el movimiento, todos nosotros como movimiento estaríamos permitiendo o se permitiría que se presentara este tipo de actividades el día sábado. ¿Qué opinan de ese alcance que se hizo? ¿O lo visualizaron de la misma forma o quizás lo visualizaron de otro punto? Kelvin, ¿puedes repetir la pregunta más puntual? Bueno, la pregunta principal es, ¿quién es el movimiento? Ujú. Y se dijo que cada uno de nosotros conformamos el movimiento, o sea, podemos decir nosotros. Nosotros somos el movimiento, correcto. Y la pregunta inicial, la que desembocó todo este estudio, era que si el movimiento permitía el estudio en día sábado, ¿no? Ese tipo de actividad. Entonces, en esa clase se sugirió que si todos
somos el movimiento, y la pregunta es que si el movimiento lo permite, entonces habría que hacer una votación a ver si se permite como movimiento, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Cómo vieron ese punto? O quizás lo vieron desde Eso otra sería, perspectiva. eso sería como la perspectiva literal, visual de lo que tendría que suceder para responder a esa pregunta de forma puntual, ¿Correcto? ¿no? Pero no es lo que Parminder hace, ni tampoco es lo que necesitamos. Exactamente, exactamente, ¿sí? Este, exactamente como lo mencionas, ¿no? También hace ese alcance y luego dentro de la discusión o de la interacción que hay en ese estudio, se toca el punto de que efectivamente, aunque todos somos el movimiento, existe una organización, dando como a entender que aunque todos somos el movimiento, hay cierta lideranza que puede estipular o establecer normas, ¿no? Que es más que todo a donde va orientada la pregunta, porque la pregunta tiene como sentido, yo lo visualicé así, es eh, yo preguntándole al anciano Marco o al anciano Parminder como líderes del movimiento si está bien acertado hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Buscando ese tipo de respuesta a la cual en todo el estudio, Parminder dio varios argumentos eh, y nos insta, ¿no? A cuestionar por qué a este punto de la historia nosotros todavía, bueno, por qué nosotros estamos eh, haciendo ese tipo de preguntas relacionadas al sábado, ¿no? Y me gustaría poder hacer una pregunta acá y es si acá dentro de esta sala, dentro del grupo del librito, se ha presentado ese tipo de preguntas, porque la idea es esa, ¿no? En este momento, como lo dije al principio, no es que sea un monólogo y repetir meramente lo que Parminter dice, sino que pudiéramos nosotros en este momento eh, expresarnos cómo vemos esta situación. Kevin, no sé ¿Sí? si ustedes han podido ver las presentaciones de Tamina en Brasil. La primera que ella subió, interesante al tema que tú estás tocando. Ella hace un comentario y dice que en el movimiento muchos se han acostumbrado de, mm, de ni siquiera mirar videos o presentaciones, o si lo ven de una manera muy superficial, no estudiarlo realmente, y se conforman con que no entienden Parmenda, que es muy complicado, y nada más, entonces ellos hacen esperar hasta que dice que el anciano encargado de su grupo le hace un resumen del tema y le dice tal es la cosa, así esta es, ¿no? Creo ¿Correcto? que yo a veces hice ese error en el pasado, he tratado de alejarme, Sintetizar. tipo ajá, de Número. resúmenes y procedimientos. Y por eso, como tú dices, ¿no? Eso no es la idea tampoco ahora, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, está muy lindo que están muchos aquí y que todos deberían participar. Pero, perdón, perdón que corte. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo abordar el problema? Porque las personas se acercan porque tienen dudas, ¿no? Y no les puedes dar una respuesta puntual, cabal a su asunto. Entonces, ¿cómo se aborda? ¿Cómo abordamos nosotros en el movimiento esta situación? Porque es muy frecuente y es una forma de malacostumbrar también a las personas. Exactamente, ¿no? Y llevándolo al alcance que ustedes están haciendo relacionado al tema principal, o lo que estamos viendo hoy día, y con lo que con lo que tú dices, Solange, es si a ustedes se les ha presentado esa misma duda, han tenido esa misma pregunta,
o si no la tienen, cómo responderían a esta situación, ¿no? Creo que sería el propósito o lo ideal que pudiéramos ver en esta clase, ¿no? Eh, y lo estaba pensando mucho, ¿no? Cuando Marco preguntó el sábado pasado si lo visualizábamos, estaba viendo cómo poder hacerlo, ¿no? Y, y caí más o menos en lo que Marco hizo ese alcance de si lo ideal para este punto es replicar exactamente eh, de forma literal lo que Parminder explica, que en realidad me gustó mucho cómo él traza toda esta duda, todo este tema, porque da argumentos, pero a mi parecer hace un llamado a lo que hemos visto también en los últimos tiempos. Bueno, de hecho, él dice de manera textual de eh, que estamos a la espera de que Tess nos sintetice el mensaje o nos dé respuesta sobre eso y si en verdad estamos en este punto todavía, después del clamor de medianoche, esperando que ocurra este tipo de circunstancias, estamos errados, que cada uno como individuo deberíamos, o como parte del movimiento, deberíamos poder identificar eh, este tipo de preguntas, ¿no? Y poder responderlas. Parminder, en lo que él va expresando, él dice que este tipo de dudas o, mm, cuestionaciones con referente al sábado, él le da dos puntos, ¿no? Que él dice, él da dos ejemplos que pueden ser los casos, pero no quita la posibilidad de que sean más de esos dos. Uno de ellos, de lo que él menciona, es que nosotros como movimiento, si está ocurriendo esto dentro del movimiento, si existen este tipo de cuestionaciones dentro del movimiento, podría ser que estamos en un estado laodicense y lo vincula directamente con algo moral, que nos hemos convertido en inmorales y por eso hemos rebajado ciertas normas. Ese es el punto que él dice que podría ser. El otro punto que él menciona es que todo esto tenga un operativo profético y lo vincula directamente a que desde el 2019, con los estudios de la anciana Tess, nosotros hemos estudiado y a través del estudio de los pecados de Babilonia hemos comprendido cómo el pueblo de Dios ha pasado distintas pruebas en lo que nosotros denominamos en la hora de la restauración, comprendiendo que en el año 1850 hubo una prueba relacionada a la esclavitud, en 1888 una prueba relacionada a la ley dominical a la adoración, y en este momento nuestra prueba viene a ser o representa otra cosa que no es el sábado. Entonces, él dice que debido a que comprendemos o hemos estudiado, porque a veces no comprendemos, eh, que la prueba en este momento es sobre la igualdad y los derechos civiles, entonces, al no ser el sábado una prueba, o nuestra prueba, eso le quitaría valor. Entonces, él nos insta a que nosotros debiéramos ir a Éxodo 20 y poder nosotros, de manera personal, eh, estudiar este punto para poder entenderlo. ¿Qué opinan sobre eso? A ese alcance que Parminder hizo. Me gustaría oírlos. Mm. Nadie. O sea, perdón, Kelly, ¿estás hablando de la prueba? ¿No? ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Porque ahora cambia la prueba, ya no es el sábado,
Bueno, yo también entendí eso, ¿no? Como que se ha reforzado mucho ahora en las clases y en estos últimos años el tema de la igualdad. Y, bueno, es una perspectiva mía, de que quizás el dejar de haber asistido a la iglesia, en parte dejó de haber escuchado mucho sobre todos los sermones comunes, ¿no? Y casi la mayoría en el adventismo, pues era el sábado, o la parte moral, ¿no? Y creo que hoy en día, pues como que, no sé si como dice Parminder, el anciano Parminder, es como que si hay una o dos personas, claro, eso es como una muestra de una población, ¿no? Que, o, bueno, o de un grupo de personas, ¿no? Que también seguramente pueden tener también los mismos pensamientos acerca del sábado. Creo que, a mi parecer, creo que es eso, ¿no? Que hemos estado eh, mucho tiempo quizás estudiando profecías. El sábado como que ha pasado a un segundo plano, y creo que quizás hasta en las prácticas también del sábado mismo, la rutina misma ha cambiado de muchos. Yo también creo que personalmente el sábado antes, o sea, paraba más en la iglesia, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pero ahora Era más como que, rígido. sí, y ahora que como que tengo tiempo más libre, imagínate que si a mí me dicen, pues puedes tomar un Zoom quizás para una clase, o quizás, quizás visitar a un familiar, o quizás, como que hasta lo dudas, hasta lo piensas un poquito, si es bueno o malo. Como que no estás tan conectado ahora como antes por las actividades. Pero obviamente si estamos, eh, bueno, al pie de la letra, como dice, de la regla, ¿no? Deberíamos pues todavía respetar, ¿no? O sea, el día, el tiempo, ¿no? Claro. Pero ahí entraríamos entonces, ¿qué sería respetar el sábado? Pero antes de responder eso, me gustaría escuchar a César que levantó la mano. Sí, lo que hizo el anciano Parmenter en esa oportunidad es lo mismo que él hizo en la Escuela de Portugal ya hace tiempo, en 2020. Él, a lo que apuntaba en la Escuela de Portugal es que lo moral el día de hoy está condicionado por la visión profética. Entonces, es lo que llegó a la conclusión, es que la moralidad y la profecía están siempre en tensión, pero lo profético siempre apunta hacia lo moral. Entonces él dijo, lo que era moralmente bueno en el tiempo de los mileritas fue porque fue enseñado proféticamente. Entonces lo que es bueno moralmente hoy es porque es proféticamente enseñado, ¿ya? Y eso, o sea, eso también da la impresión de que es así, de que hay una suerte de tensión. Sin embargo, esa no es la respuesta definitiva de todo porque él nunca dio una respuesta definitiva y no creo que la dé. Yo creo que todos nosotros sabemos cuál es la respuesta, digamos en sí, porque él mismo lo dijo, ¿no? Cada uno tiene una cierta visión, ¿no? Una cierta perspectiva sobre cómo tal cosa o sobre cómo tal otra. Entonces él como no te lo va a dar a cucharadas porque él lo que quiere es de que tú de verdad lo examines. Yo creo que eso fue gran parte a lo que él iba durante el estudio. Él a lo que apuntaba era como tipo a enseñar metodología y a que tú mismo entiendas cómo es, cómo funciona la metodología, cómo tú lees, ¿ya? No solamente Éxodo 20, bueno, donde esté el versículo, ¿no? En relación al sábado. No es solamente eso, sino también muchas otras cosas y cómo tú comprendes este tiempo, pero él nunca dio una respuesta definitiva. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias, César. Y exactamente, entonces por eso es que en vista de esa circunstancia, que es cierto lo que dice César, él dio bastantes argumentos, dio bastantes explicaciones, como dice César, mostró metodología, se fue al pasado y explicó eh, por qué se puede estar visualizando o creando estas dudas, por así decirlo, en cierta manera, pero él no dio una respuesta, ¿no? Entonces, el, el propósito de esta clase, si es esperar que yo dé una respuesta, si Parminder no lo hizo, es complejo, ¿no? Porque él nos insta a que cada uno pueda llegar a esa conclusión, ¿no?
Eh, Anciano Marco, ¿iba a decir algo? Sí, va, y lo voy a hacer. Ah, sí, exactamente. Me gusta que están tocando ese punto. Y dos cosas. Tal vez, no, me gustaría escuchar realmente la opinión de los que todavía no han participado. ¿Por qué Parminda hizo eso? ¿O qué fue lo que él hizo en esas presentaciones? Y segundo, yo pienso que él sí dio una respuesta, pero Mm. claro, no era así en una frase, ¿no? Sí, podemos hacer eso, no deberíamos hacer eso, sino la respuesta estaba dentro de todas estas Del marco, presentaciones. del contexto, claro. Yeah. Estaba implícita. Pero Ajá. implícita, sí. Pero tal vez sería lindo escuchar un poco qué dicen los que todavía no participaron. ¿Cuál era el motivo de hacer así una cosa tan larga de una simple pregunta? Pero que todo se puede ver resuelto con una pregunta, ¿sí o no? Porque la pregunta daba para responder sí o no, pero así no tendría sentido, ¿no? El responderlo de esa forma. Entonces, escuchamos a los participantes, a ver qué dice Karina, me gustaría escucharla, a Liliana, a Mar, Marilyn, a Marta, yo, Yesenia bueno, y Giovanna, que no han participado aún. Y Libardo. y si está libado, seguramente está. Aliyana ya dijiste, ¿no? Ah, Sí. sí, sí. Aquí estoy yo. Bueno, el tema dice que todo lo que se te ha enseñado es todo lo que hay. Entonces yo entendí que las verdades siempre han estado allí, que lo que ha hecho, lo que hizo la anciana Tess, lo que se ha hecho es em, usar la metodología para entender e interpretar lo que la sierva del Señor está en lo que está escrito, en lo que ella escribió. Que lo que hizo la anciana Tess es hacer unos puntos. Por ejemplo, él hablaba del sábado y del matrimonio, ¿verdad? Que son como que la hermana White dice que son instituciones gemelas y que esa línea de Edén a Edén ha estado allí presente. Entonces, eh, lo que se ha hecho es utilizar metodología para, bueno, saber leer. Lo que se ha hecho es saber leer, saber entender. Eso fue lo que yo pude observar, pues, del tema, lo que puedo decir ahorita. Y me gustó mucho porque cuando él inició el tema y él habló sobre la pregunta que le hacen, entonces, así como dijiste tú, Kelvin, parece una pregunta ahí sencilla, pero cuando hacen estas preguntas yo digo, esta es una pregunta profética. En esta pregunta está reflejada no la condición no solamente de la persona que la hizo, sino de muchas personas del movimiento. Entonces, yo me veo incluida allí, yo digo, sí. Entonces, bueno, este es mi aporte. Gracias, Liliana. ¿Alguien va a decir algo? Porque tenía una consulta relacionada a lo que mencionaste, Liliana, porque eh, a, a lo que dice Parmenes, ¿no? Yo ahí me corrigen, ¿no? Si me equivoco, pero Parmenides el alcance que hace es que todo lo que se ha enseñado
no es todo lo que hay, ¿no? Y él argumenta sobre ese punto. Ah, disculpa. Ahora estoy yo Sí, por aquí. Entonces, gracias por corregirme. no, no. Pero a mí me gustaría hacer otra pregunta en base a lo que dijo Lili, que me parece muy bueno, que Parminder enseñó metodología y con eso pudimos ver. Pero ¿qué vimos? ¿Qué realmente? Porque si yo te pregunto a ti qué vimos y me pregunto y yo te digo lo que yo vi, Marco te dice lo que él vio, creo que todos tenemos respuestas diferentes o al menos ligeramente diferentes. Entonces, me gustaría saber cómo estamos viendo o percibiendo esa metodología para nosotros. ¿Cuál crees que fue la respuesta de Parminder a eso? La respuesta es para, digo, la Lili, pregunta es para. Ana Lilia. Ah, ok. Pero si tú quieres también puedes responder. Ya, y ve que Liliana abrió el micrófono. Que diga ella y después yo respondo, sin problema. Dale. No, sigue hablando que él. Ok, desde mi perspectiva, yo no pienso que el anciano Parminder enseñó metodología. Y porque él lo que hizo fue reforzar la metodología que ya venimos trabajando, ¿no? Entonces, él lo que quiso fue eh, mostrarnos nuevamente el vehículo, que es la metodología en la cual cada uno de nosotros, de manera personal, debería poder buscar la respuesta a esta pregunta. Y así como a esta pregunta, a todas las que se nos puedan originar, ¿no? Una de las respuestas o de los comentarios que hizo Parminder que me llamó la atención es en el tercer video cuando él dice que él no está allí para establecer doctrinas, ¿no? Que él no es Tess ni es Jeff, que él se considera un maestro como deberíamos ser cada uno de nosotros, ¿no? Y así como nosotros vamos hacia él haciéndole preguntas, porque él tiene la metodología, él nos mostró que la metodología está al acceso de cada uno de nosotros, porque es lo que hemos estudiado en los últimos 5 años. Entonces, ahí está la metodología, cada uno de nosotros tenemos las herramientas y los fundamentos, y por eso me parece que él tocó eh, Deuteronomio 22:5, cuál es la experiencia o cómo se vivió el tema del pantalón, que no es una prueba, él dice, pero las mujeres necesitaban entenderlo como tal, porque no es que se le obliga a todas las mujeres a usar pantalón y si usan falda están pecando, ¿no? Y Entonces los era algo hombres, que... ¿Ah? y los ¿Cómo? hombres, y Y los los hombres. hombres. Sí, sí, correcto. Gracias. Es algo que cada uno de nosotros debía comprender y allí, una vez comprendido esa idea, ¿no? Ese principio, poderlo replicar. Entonces, esa es mi apreciación. No sé si alguien tiene otra, otro aporte, otro comentario. Sí, me gustaría escuchar, porque yo todavía tengo otras observaciones, pero quiero ver si alguien lo vio también así como yo. La pregunta era, ¿qué enseñó? Sí. ¿Cuál fue la respuesta de Parminder a esa pregunta? ¿O por qué él respondió así como hizo? ¿Qué fue la intención? Que otra manera de decir también podía ser qué aprendieron de esas 2 horas o 3 horas sobre una simple pregunta, ¿no? Sí.
César, tenías la manito. Yo no había levantado la mano ahora, pero Oh, yo sí tengo una visión, no sobre la respuesta de Parmenter en sí, sino de que él está haciendo en parte también una de las cosas que hizo ya la anciana Tess en su momento cuando ella se refirió a la falsa libertad, ¿no? Y ella lo que hizo fue, de alguna forma, desentrañar o decodificar el pensamiento de los que decían, el sábado ya no es necesario guardarlo hoy. Entonces, en parte, Parminder lo que hizo fue desentrañar también esa clase de pensamiento de cómo esas personas llegan a considerarlo así, de que ya no es vigente para nosotros hoy, ¿ya? Entonces, y él diseñó la línea de pensamiento que ellos toman a nivel profético, porque lo que hace la gente es pensar, pero si la prueba hoy no es sábado, sino que es proféticamente hablando la igualdad, entonces nuestro sábado es el símbolo de la igualdad, ¿ya? Y ahí ya la gente se comienza a encaminar en una cosa que, bueno, que lleva a errores morales. Y en parte eso es lo que él hace también, es desentrañar esa línea de pensamiento. Y esa parte me gustó. Así que esa es la respuesta a, por lo menos, ¿por qué? ¿Ya? Sin embargo, él sí responde y dice, la pregunta de la persona no es por deslegitimarla, es válida, es una pregunta válida porque le está ubicando en el plano profético, así que hay que considerarla. Pero ahora entonces entra lo del tema de la atención. ¿Es moral o es profético? ¿Ya? Y como dije antes, ¿no? Él ya lo había enseñado, lo profético apunta a lo moral. Entonces, sí, era eso, nada más. Pero así no tengo una respuesta completamente clara de cuál fue la respuesta de él. Así sea implícita, pues no sé, porque no quiero tampoco tergiversar ni malinterpretar lo que él quiso decir. Bueno, gracias. ¿puedo? ¿Sí? Yo tengo dos hipótesis. Una porque él dice en una parte que él no da la respuesta porque obviamente el culto al líder, a la personalidad que todos, ¿no? Por ser una persona jerárquica, pues en el movimiento, pues sería muy contraproducente para el movimiento exactamente si él simplemente lo dice, porque nadie en realidad, como dice, va a darse el tiempo de reflexionar, de investigar, de volver a la metodología, de volver a ver por qué piensa así, por qué está teniendo esas ideas, se está inundando de todas esas cosas, ¿no? Acerca del sábado. Entonces, él da una respuesta, ¿por qué no da la respuesta? Esa es una que yo veo. La otra que da la respuesta y es, como dice César, o mejor dicho, él da una respuesta porque no es tan más claro, ¿no? Porque no es directo. Y la otra que yo vi es que, claro, él dice, nos lleva a la historia de 1850, 1888, y habla de, incluso del diagrama, de la primera tabla, y dice, perdón, la segunda, y dice que no estaba ahí tampoco el tema de la esclavitud. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con el sábado? Ya, yo estaba, incluso me quedé pensando en que, ¿por qué no tenía eso, no? Ese detalle. Y no lo respondió y me quedé así como que, o sea, quería saber más eso que la otra respuesta. Pero, claro, yo pienso que él nos estaba llevando justamente a ver cómo nosotros tenemos que ver atrás en la historia y ver cómo dice, cómo también pasaron las pruebas en ese tiempo, ¿no? Y cómo quizás también eh, tuvieron pues ciertos problemas, ¿no? Problemas con el mensaje y con también la metodología. Matías, tú dijiste, hablaste en el pasado, dijiste que no te quedó claro por qué él hizo eso.
de 1850. ¿Todavía es algo del pasado para ti o sigue sin resolver? No, lo que pasa es que han pasado 3 aviones juntos, creo, porque un sonido bien fuerte. ¿Cómo? La última parte no. Ah, tú dijiste que no entendías o no habías entendido por qué él hizo la conexión, por qué él habló de 1850, el diagrama, etcétera. Pero eso todavía es una cosa que no entiendes o que ya se resolvió para ti. Eh, yo creo que en esa parte todavía me queda alguna duda. O sea, o sea, tengo ideas, pero no sé si son correctas. Pero sí sé Ok. que sobre, sobre el diagrama, sobre todo, ¿no? Esa parte. Pero creo que es que el mismo movimiento en ese tiempo también tenía unos ciertas cosas que aún les faltaba también entender. eh, y, y creo que también igual nosotros. Bueno, yo lo enlazo con eso, ¿no? Pero es que no lo vi, no lo pude en realidad entender bien, ciertamente. Matías, pero Eso lo que no era para... entendiste, sorry, adelante, Kevin. no, mi pregunta era a Matías si no entendiste el hecho o por qué Parmi le tocó 1850 o el ejemplo que dio de la gráfica. Sí, más sobre todo la gráfica, porque en la gráfica él estaba diciendo que el mensaje no era completo, ¿no? Porque no estaba la esclavitud ahí. Claro, Entonces, en ese momento me hizo pensar un poco, pero Elena White sí habla, ¿no? Pero él dice, no, olvidémonos de Elena, olvidemos de todo, entonces solo centramos en eso. Eh, y claro, o sea, es un poco más complejo si nos olvidamos de todo y vemos solamente esa parte. Solamente tendríamos que, obviamente, ver lo que dice Elena, lo que dice, bueno, las escrituras, y como que ahí ya entiendas que sí era una prueba, y sí era, pues, como dice la parte final o lo que iba a separarnos o dividir a las personas, la esclavitud. ya Yo pienso perfecto. lo que quería hacer Pamenda es aclarar la pregunta con ese ejemplo, pero parece que consiguió lo opuesto para algunos de nosotros, ¿no? Y Bueno, pero yo, yo en parte le tomé la idea a Parminder de lo que quiso hacer y luego él lo conecta o lo amplía más en el último video con lo que todo lo que se enseña no es todo lo que hay, ¿no? Y bueno, nosotros hemos estudiado cuál era la situación del pueblo adventista en esa época y hemos podido comprender más o menos cuál era su postura referente a lo político, ¿no? Y quizás por eso no estaba reflejado en la pancarta. Pero eso no quita que ocurran eventos y luego él también menciona o hace un ejemplo, lo amplía con lo que pasó con los 2520 con Jeff. Y que Jeff tenía razón, pero no era todo eh, el mensaje, llevando también a la idea de que muchas veces nosotros nos aferramos a una fuente confiable, tomamos una fuente confiable, escuchamos lo que dice y consideramos que es todo lo que hay, y no es así tampoco. ¿Sí? Sí, ese punto que acabas de hacer, el último es el punto que quería tocar. Creo que Parminder lo que trataba de hacer era como que llevarnos a nosotros a cuestionarnos a nosotros mismos con honestidad si de verdad no sabemos la respuesta. Porque en realidad es como hacerle una pregunta eh, como la que se hizo de si se puede dar examen en osado, es una pregunta que se ha hecho por
siempre dentro del adventismo, Y digamos, él dice y eso. siempre se ha respondido y todos conocimos esa respuesta. Entonces, honestamente, siendo honestos con nosotros mismos, es que nosotros conocemos la respuesta. Pero la pregunta surge es como que, ¿por qué la estamos volviendo a hacer? Buscamos una confirmación que nuestro movimiento como se torna más liberal en el sentido de ahora ya no es tan estricta las cosas, ya puedo ser más suelta con estos asuntos que antes eran muy estrictos. Entonces, es una cuestión como de honestidad personal. Yo lo llamaría como honestidad cognitiva personal que nosotros necesitamos tener con nosotros mismos. Y él desarrolló toda una vuelta a través de cuestiones y preguntas que nos hace, que nos plantea, para que nosotros también sepamos cómo plantearnos. ¿Por qué estamos haciendo esta pregunta de nuevo? ¿Por qué estamos usando el NY como respaldo? O sea, yo recientemente me pasó algo que estaba en un grupo, que estoy en un grupo de Perú, em, y empezamos a discutir un tema y todos empezaron a tirar citas, Biblias, Elena White, y yo le dije, bueno, está bien, podemos poner ahora de un lado la Biblia y de un lado Espíritu y Profecía para solamente hablar entre nosotros y entender si realmente entendemos cuál es la duda, si realmente comprendemos. La cosa es que había una completa negativa a querer razonar por sí mismos. Y creo que esto también, de cierta manera, quizás no tan fuerte o no tan evidente, pasa dentro del movimiento. Y creo que Parminder nos lleva a eso, digamos, a ser honestos con nosotros mismos, porque en realidad nosotros, como movimiento, sabemos las respuestas, pero es por qué la preguntamos de nuevo. Este, yo, qué buen punto que tocaste, de hecho lo tenía aquí apuntado, para decirlo cuando en la conversación lo dirigiera, ¿no? Porque estaba buscando qué es lo que lleva a una persona a transgredir la ley. Yesenia, vi que tienes la mano levantada, pero déjame cerrar esta idea y luego te doy la palabra, ¿sí? Y una de las cosas por las cuales las personas transgreden leyes es por desconocimiento. Aquí lo tengo apuntado, a ver. Desconocimiento de la ley o desacuerdo con la ley. Y yo creo que llevando a lo que tú estabas mencionando, Parminder en cierta forma quiere romper, ¿no? Y es también lo que él ha venido diciendo que cada uno debería asumir un rol activo como sacerdotes, ¿no? En cierta forma como maestro. Y ya dejar esa postura que tenemos a que tiene que ser recibir información procesada de un líder, ¿no? Entonces él, aunque la respuesta está y él podía decirla, y en todo lo que él estaba conduciendo, implícitamente estaba la respuesta. El llamado era a que cada individuo, de manera personal, pudiera comprender qué es el sábado para él, qué es el sábado para ti. Y cuando tú logres comprender qué es el sábado, vas a poder responder la pregunta. Porque todas esas dudas de que si se puede hacer algo ahorita o no se puede hacer algo en sábado o no, se debe a que todo nuestro camino o todo nuestro transitar en la fe se basa en una Desacuerdo. impostura. O sea, a mí me impusieron la ley. O sea, guarda el sábado. Yo la guardo porque forma parte del dogma del grupo al cual pertenezco. Entonces, eh, porque los dogmas nos ayudan a sentirnos identificados con cierto grupo, ¿no? Entonces yo guardo ciertas normas para pertenecer, pero es como mi requisito para poder estar allí. Y a veces no entiendo la razón o el por qué debo guardar las cosas, ¿no? Entonces, por eso pienso que él no podía responder esta pregunta porque esa pregunta debe respondérsela a cada persona. Debe ella internalizar esta pregunta, ver cuál es la relación. De hecho, él dice acá, tengo acá algo que él dice, y es que, ¿qué ha ocurrido en nuestra mente? Y dice que hay que identificar que ocurrió un cambio, ¿no? Entonces, cada persona, cada cerebro, cada individuo, cada ente es completamente distinto
Y al ser distinto, tiene experiencia completamente distinta y debe esa persona buscar esa respuesta. César levantó la mano, pero me gustaría escuchar a Yesenia que la había levantado antes y luego le pasamos a César. Gracias. Feliz sábado. No los había saludado. Em, sí, yo creo también que unido a lo que tú estás diciendo, Kelvin, no tiene nada que ver con una postura que esté mostrando Parminder para confundir respecto al sábado, él mismo lo dijo, ni para rechazarlo, sino que tiene que ver más bien con lo que hemos estudiado también de entender lo complejo en lo simple. Él no quiere darnos una respuesta simple, porque tal vez ya debe estar, ya es explícita, ¿cierto? Para el movimiento, creo yo. Y es la misma metodología que ha venido usando en muchos temas. Creo que vi lo mismo en los estudios pasados sobre el yoga y sobre la disciplina y demás. Creo que siempre es como se está usando como la misma metodología que invita a que nosotros hagamos la reflexión y revisemos por qué estamos aquí y cómo estamos ejerciendo nuestro rol acá en el movimiento. ¿Sí? No es algo impuesto, no es algo que nos digan, es así, el sábado se guarda así, no tiene que hacer esto, o respecto al yoga, esto sí se puede o esto no se puede, sino que nosotros también tenemos que revisar la convicción que tenemos y las razones por las cuales eh, tomamos la decisión de permanecer en un movimiento, ¿no? Es eso. Correcto. Gracias, Yesenia. César, Hola, ¿me oyen? ahora sí. Ah, no, que tal cual lo que acabas de decir, Kelvin, hace rato, bueno, antes de la participación de Yesenia, exactamente a eso era lo que, bueno, yo pienso que era lo que él iba, que es a que cada uno comprenda, ¿no? Entonces él utilizó ese mismo ejemplo y también lo ligó con el tema de los pantalones, es precisamente por eso, porque hay un desconocimiento general de por qué se llegó a esa cierta conclusión. Y cuando tú haces las cosas sin comprender, entonces es tal cual lo que tú dices, ¿no? Sigues una cosa porque entre comillas te lo imponen, ¿ya? Solamente para estar ahí, ¿ya? Pero no sabes el por qué. Y la idea es que sepas el por qué. Y lo otro es que eh, a ver, nada de eso. Gracias, César. Sí, Solange o Marco. Tema que también, ahora que César lo mencionó, es que también Parminder pide que nosotros cuando cuestionemos, cuando tengamos esa confrontación, sepamos, ¿no? Que tenemos cierta libertad para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Y dentro eh, de todo el desarrollo de la luz que se ha dado dentro del movimiento, esto ha sido una lucha y las personas como temen ejercer su derecho a libertad de decidir, entonces todavía están de cierta forma, lo estoy diciendo de mi manera, realmente no es como lo dijo Parmindo, lo estoy diciendo de mi manera, pero tienen mucha dificultad de tomar decisiones por sí mismos, tienen mucha inseguridad, mucho miedo y buscan del líder esa confirmación. Entonces, es importante que en estas clases que nosotros estamos haciendo, que nosotros podamos aportar sin miedo, digamos, para poder empezar a desarrollar esa confianza dentro de nosotros y así también poder desarrollar la capacidad de tomar decisiones, comprendiendo cómo se desglosa un tema dentro de nosotros. Súper. Me gustaron mucho los comentarios y en parte creo que se cubrió todo lo que yo iba a decir, pero hay un punto que no se tocó todavía, Okay. que para mí era, tal vez, de mi punto de vista, una de las cosas más importantes. Para decirlo así, yo pienso que él ignoró la pregunta un poco. No, como que la pregunta no era muy importante para él, así exagerado, em, pero lo que él quiso mostrar es por qué la persona hizo la pregunta. Y que no era una pregunta de una persona que se perdió así nomás del camino,
que no sabe ni siquiera ya qué guardar o no, um, sino que esa pregunta tiene una razón. No, César dijo, hay un motivo profético. No llegamos a hacer esa pregunta porque pasaron varias cosas en el pasado y en esto estaba el diagrama, ¿no es cierto? Anciana Tess mostró que la esclavitud era la ley dominical, era el problema en algún momento, pero no ni siquiera aparece en el diagrama. ¿Por qué? ¿No es cierto? Nosotros ahora tenemos la ley dominical, pero no hablamos ni siquiera del sábado. ¿Y por qué? Entonces, hay todo un camino que hemos recorrido para estar ahora en una situación donde personas hacen esa pregunta, pero es honesto, es correcto, es que tal vez se espera, ¿no es cierto? Y bueno, la respuesta a la pregunta es como otra cosa, pero también se puede encontrar. Perfecto. César. Sí, es verdad lo que dice Marco. Y lo otro, bueno, yo ya quería comenzar no sé, a ver si es posible como tipo que cada uno comparta sus opiniones en cuanto, o su perspectiva en cuanto a lo del estudio, ¿no? Sobre lo de ese tema del sábado. Porque por lo menos en el grupo en inglés comenzaron a decir varias cosas de las cuales yo digo, ¿y por qué esta persona dice eso? Por ejemplo, recuerdo que una persona dijo ya no es necesario hoy o ya no es aplicable para nuestro tiempo limpiar y cocinar el día anterior del sábado. Y yo le pregunté, ¿y puedes explicar esta parte? La persona no contestó, ¿no? Pero si estás viendo ya hasta el punto en donde la gente ya comienza o sea, es como su mente se suelta ya de alguna manera. Y es precisamente por eso lo que decía Marco, es porque la gente desconoce el porqué a nivel profético también de las cosas. Y entonces yo meditando, estaba pensando en el ejemplo de Jesús, ¿ya? Porque Jesús es el omega del Israel antiguo y nosotros somos el omega del Israel moderno. En el tiempo de Jesús sí había una controversia en cuanto a cómo se debe guardar el sábado, sí, es verdad. Sin embargo, Jesús, como el ejemplo de los 144.000, guardó el sábado, ¿ya? Y luego de eso me fui, ¿no? A lo que es el tema de la línea de la progresión, y es que es irrefutable, ¿no? Ese tema de la línea de progresión. Pero hay gente que en el fondo como que quiere comenzar a desaprovechar, ¿no? Lo que son las ventajas, porque en verdad son muchas ventajas en relación al sábado. Porque si nosotros entendemos que el sábado es un día para ponernos, ¿no? En comunión y esto, estudiar, ¿cómo tú vas a sentirte tranquilo estudiando en un ambiente que está sucio? O, por ejemplo, ¿cómo tú vas a sentirte tranquilo estudiando si tienes un almuerzo, un desayuno o una cena que preparar, ¿ya? Que requiere de tiempo. Entonces no es lo mismo. Y nada, era eso. Es como una meditación que yo estaba teniendo durante estos días mientras estaba leyendo ese foro, porque yo decía, otras personas sí postearon unas cosas muy buenas que sí me gustaron, por ejemplo, la relación entre la esclavitud y ese tema, ¿no? Del sistema educacional, estuvo bueno. Eh, pero nada, es lo de la otra persona, de que no es aplicable hoy limpiar y cocinar, y sin explicación, sino que lo dijo así como una verdad absoluta, yo digo, bueno, ya, ahí está. Bueno, que bueno la pregunta que hiciste al principio, que era el propósito de esta reunión, ¿no? Que cada uno pudiera interactuar y dar su punto sobre, sobre la clase, ¿no? Sobre esos temas. Y bueno, yo en una oportunidad relacionado al punto que tocaste, porque prácticamente lo que le quitó fue el sentido a la preparación, ¿no? Y yo en una oportunidad escuché algo referente al sábado que me hizo mucho sentido, este, y, y me gustó mucho, y era relacionado a que el sábado, de hecho, Parmenter toca eso, que
en cierta forma nosotros relacionamos el sábado directamente con lo futuro, ¿no? Con estar con Dios. Y así en cierta forma, en ese momento que cuando me explicaron ese punto o lo visualicé, me gustó mucho y es que eh, nosotros acostumbramos que el día de preparación nada más es el día viernes, ¿no? Pero nosotros debemos prepararnos toda la semana para ese día, ¿no? Entonces, que el sábado en cierta forma es, toda la semana nosotros vivimos un encuentro con Dios, que es la parábola a ese encuentro futuro que vamos a hacer con Dios. Y esa preparación que nosotros hacemos constantemente toda la semana para llegar ese día sábado es el símbolo o el símil de esa preparación que debemos hacer constante todos los días para poder encontrarnos con Dios, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú mencionabas, si quitamos la preparación al día sábado, eh, yendo al ejemplo que yo menciono, ¿no? Que me hizo bastante sentido, es quitar prácticamente la preparación a ese encuentro con Dios, ¿no? Kelvin, suena un poco irónico lo que, porque en el adventismo, cuando estábamos, bueno, cuando estaba yo, el sábado era pues casi el centro de la ley, o quizás el más importante para nosotros, entre comillas, en que se nos vea pues guardándolo correctamente o guiándonos siempre bien con la Biblia acerca de ese mandamiento. Más los demás eran pues, creo yo, y lo veía siempre en mi vida y en la vida de las personas que a veces veía, los demás mandamientos pues podían transgredirlo, o sea, ese amor en realidad no se veía bien o tan reflejado, más sí el sábado. Y, y ahora que tú mencionas esto de que, claro, ¿no? El sábado es necesario, es un privilegio, bueno, lo que estás diciendo, ¿no? Eh, nos ayuda bastante. Igual sí, siento que fue también un error el que solamente hayamos, antes en la iglesia adventista o ahora actualmente también, sigan solamente viendo ese mandamiento, ¿no? Sí, relacionado a lo que tú dices, yo también lo estaba analizando en la semana, ¿no? Y yo pienso que una de las razones por la cual, porque Parminder abrió esa brecha, ¿no? Y yo me puse a pensar en más o menos, si no es por inmoralidad y si no es por un concepto profético, ¿qué otro punto puede ser el cual te haga dudar o qué generó ese cambio en ti, ¿no? Y una de las cosas que a mi parecer, a mi parecer, podría ser, es que nosotros vinculamos directamente el sábado con el atletismo. Vinculamos el sábado directamente con nuestra experiencia en un templo, en una iglesia. A este momento, sacarlo de la ecuación, porque nosotros no estamos asistiendo a un templo en especial. Y entonces podríamos asumir que no correspondería o no tendría sentido. Esa fue uno de los puntos que yo estaba considerando. No sé qué opinan ustedes, o si tienen otra idea. Sí, otra idea que me dio también Matías, o lo que tú dices, Kevin, es que, bueno, ya no es, la cosa ya no es tan simple, ¿no es cierto? Para hoy ya no podemos decir simplemente ya ahí dice, ¿no es cierto? Porque hay otras cosas que dicen ahí que decimos que no se deben hacer o ya no son válidas, ¿no es cierto? Entonces el proceso de explicar algo, defender el sábado como una de las cosas, o no defenderlo, depende, ¿no? Tiene que pasar por un proceso más rígido, más profundo, más sólido. Y eso es parte de las herramientas que tenemos a mano para poder hacerlo ahora. Mm, ya, eso también otra necesidad, otra razón por qué deberíamos entender y responder esa pregunta y cuestionarnos. Claro, exactamente. César, Sí, y también aunado a lo que decía Matías, yo creo que tiene mucho que ver por el hecho de que hemos hecho tantos cambios y en la parte, bueno, Solange se puede ampliar sobre eso, ¿no? Que ella está estudiando psicología, pero cuando tú asumes tantos cambios,
de alguna manera comienzas a perder en cierto sentido lo que era tu identidad originalmente. Y todos nosotros venimos con ese bagaje adventista, ¿ya? Y a todo el mundo le da miedo perder lo que su identidad y perder también ese sentido de pertenencia, ¿ya? A un grupo o algo así. Entonces, de alguna manera, como que da miedo poner en estudio esta clase de temas para algunas personas. Pero luego recuerdo esta cita que dice que ninguna verdad se va a ver conmovida por un estudio a detalle, ¿no? Entonces, más bien va a resplandecer con mayor luz. Y entonces no hay que temer, ¿no? A este tipo de cosas, porque seguro en el tiempo de los mileritas, pues eso fue una de las experiencias que ellos atravesaron. Y también, por otra parte, recuerdo, ¿no? Otra vez yendo hacia la línea del Israel antiguo, y es que el sábado, es cierto, no era ninguna verdad probatoria en el tiempo de Jesús, o sea, no era como algo que haces esto o te pierdes. No, no lo era. Era el mensaje, era la verdad, era creer en Jesucristo, ¿ya? Y en su mensaje. Ese era la prueba en el tiempo de Cristo. En nuestro tiempo es lo mismo, es creer en la verdad, es creer en el mensaje, solamente que el mensaje cambió. El sábado no es la prueba en ninguna de las dos, pero el sábado se guardaba en ambas, ¿ya? Entonces, digo, o sea, comparando y contrastando. Entonces esa era otra idea. Gracias. Me gustaría escuchar a Edita, que vi que se conectó. A ver si tiene algún comentario relacionado a los estudios del sábado pasado, del anciano Parmenter. Hola, es que estoy cenando. Bueno, Ah, buen provecho. provecho. Gracias. Ok, sí, los estaba escuchando, entré un poquito tarde porque salí tarde hoy del trabajo, mi hermana no está, entonces me tocó quedarme un poco más tarde. Ok, entonces, nada, yo solo estaba meditando en base em, con los estudios de Parminder, ¿recuerdan ustedes sobre el hacerse ídolos? Y cuando hablaba de amor es igual a adoración, y justo meditaba esta tarde respecto a ello, en que em, si los 6 mandamientos nos conducen o nos llevan a los 4 mandamientos, que al final es el amor a Dios, ajá, primera de Juan 4:20, es amar a Dios. Entonces, cuando veo el sábado, y pensamos en cuando éramos adventistas conservadores, y teníamos muy en estima, muy en alto, pero con bastante estricto, como por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo, yo una vez me tocaba viajar y no quise hacerlo, y se ofendieron las personas que estaban a mi alrededor. Lo hice al final, pero vi que era muy fanático y muy, yo tenía que hacerlo, no tenía opción, tenía que hacerlo ese día. Entonces yo me sentí pecadora ese día y mal porque había violado el sábado, porque no pude, porque estaba viajando ese día. Entonces, conceptos como esos o ideas que yo tenía como esas, em, las traigo ahora, ¿no? A meditar. Entonces, ¿qué pasa si tengo que hacerlo, no todo el tiempo, pero qué pasa si en ese sábado me veo en obligación, o tal vez no en obligación, sino tener que ir y ir a ver a alguien, por ejemplo, y viajar, o simplemente que, digamos, mi sobrina se siente al lado mío y me diga el sábado, que es el día que puedo estar con ella también, y me diga, tía, veamos, por ejemplo, una película, y la película es entretenimiento, y yo digo, puedo decir, no, es sábado, yo no puedo, déjame, yo voy a estudiar allá en mi cuarto solita, cuando necesito estar, o ella se siente tan bien porque lo que busca es que yo esté presente con ella riéndonos, tal vez ni preste atención bien a la película, pero el hecho es de estar con ella en un tiempo, y yo pueda decir, no, estoy pecando porque estoy viendo una película de ciencia ficción, no sé, X. Entonces, y traía todos esos ejemplos hace rato, y decía, entonces,
quiero verlo en lo más, en los detalles cotidianos, ¿no? En cómo yo lo observo día a día, o sea, sabemos que es de una forma profética que tenemos que verlo, pero cómo va a ir enfocado en el amor a los demás y cómo algunas veces yo tengo que pensar en si realmente estoy siguiendo una tradición como lo hacía antes o no, pero ojo con esto, o sea, no dejar, como decía César, me hizo pensar en el tiempo, en cuando, cómo tomábamos nosotros la reforma. O sea, el hecho de que no puedo decir ya, entonces voy a dejar de guardar voy a dejar de preparar, eso ya no es válido. Me hace pensar como cuando las reformas, ¿recuerdan ustedes? Que nosotros queríamos ser liberales en cuanto a las reformas. Entonces, también me lleva a pensar eso, ¿no? Yo no voy a dar una respuesta a este comentario, pero quería compartirles en lo que estaba meditando. Entonces, llegar a ver cómo entonces ahora me voy a enfocar o qué es lo que yo estoy haciendo en cuanto a sábado, si estoy siendo demasiado rígida o no, o estoy siendo demasiado liberal o no, o cómo estoy tomando el sábado en sí. Entonces, nada, solo estaba pensando en ello y lo sigo escuchando y sigo comiendo también. Perfecto, gracias, Edita. Eh, bueno, considero que así como mencionas tú, eh, que, que has empezado a reflexionar, pienso, por lo menos en mi parte también ocurrió, ¿no? Y pienso que era también el deber ser de ese estudio, es que cada uno así diga que lo tiene muy, muy claro y que él comprende a plenitud el sábado, poder sentarse, repasar y comprenderlo a plenitud y ver si es que lo está haciendo por mera práctica impuesta o en realidad lo entiende a plenitud. Entonces, estás en ese proceso, definiendo qué es, ¿no? Así es. Hay, hay una parte que haciendo para mí dice, yo no le puedo decir cómo guardar el sábado. No sé si recuerdan. Ujú. Eso Ujú. ya va a depender de cada uno. Eh, y hablando de lo que mencionaba César, eh, entonces nadie le podría decir nada a esta persona. No sé cómo lo analizarían, cómo lo abordarían. Yo pienso que esa Eh, respuesta, sí, Solange, es que no entendí el punto de conexión de lo que dijo César con lo que dijo Matías. yo en cierta, bueno, Matías, Ah, ¿quieres ya. explicarte mejor? Sí, lo que César dijo que comentó a alguien en el grupo de inglés, ¿no? Que ya no se debe Mm. cocinar ni hacer no sé qué más dijo algo más, pero ya no estaría pues Limpiar. Limpiar, Ah, limpiar. ya. Ya ahí, justamente como dijo el anciano Permíndez, eso ya lo dejaba cada uno, como guardar el sábado. Entonces, ¿cómo se trataría esto con esta persona, digamos? Mm. César tiene algo que decir y después yo. César, gracias, Que yo Matías. me quedaría, gracias. Pues no, que yo me quedaría con la conclusión que dio el anciano Parmenter y es la siguiente, de que nosotros no podemos deslegitimar la pregunta de la persona porque el sábado en sí es un tema que también es más complejo y lo que dijo el anciano Marco hace rato, no es que sea una respuesta sencilla o simple de, oh, así está escrito y ya, no, no es tan así, es más bien pues reflexionar y realmente comprender y entender la complejidad detrás de lo sencillo, detrás de lo simple, ¿ya? Y nada, era eso. Y la otra cosa es que yo no sé si ustedes lo recuerdan o me corrigen si me equivoco, si capaz estoy confundiendo las palabras de Parminder, pero yo recuerdo que en algún momento él llegó a decir
de que la ley de los 10 mandamientos fue dado para el ser humano. Y él dijo, y él citó esa cita de Lucas, creo que era, que decía, el sábado fue dado para el hombre, no el hombre para el sábado. Él citó eso. Entonces me hizo recordar también sobre lo del tema de la dispensación. Y es que la dispensación, o sea, es básicamente que esa ley de los 10 mandamientos fue dado para la dispensación de la tierra, ¿ya? Incluyendo obviamente lo del sábado. Y eso también me hace pensar en lo del tema de el cielo va a ser como un sábado eterno, porque es un descanso, o sea, es un reposo, ¿no? Eterno para todos. No sé, en el cielo no hay tiempo, no sé, en el cielo no hay sábado, sin embargo, ¿cómo entonces eso funciona, no? En la tierra, pues se nos ha dado el sábado por algo y tiene principios, ¿no? De fondo, pero no sé. Es como uno se pone a pensar y ¿qué piensan ustedes? Y el sábado, ¿puedes resumirlo en una frase? ¿Qué? Lo que acabas de preguntar sobre lo que pensamos, en una Ah, ya, frase. en una frase es, sí, si el sábado fue dado para el hombre, entonces aquí en la tierra, entonces eso es guardado, es aquí en la dispensación de la tierra hasta la venida de Jesús. ¿Sí? Y la pregunta es si así va a ser el cielo también, o solo, si lo vamos a guardar No, solo hasta no, la venida de... solo en la tierra. Ujú. Tengo entendido que Ah, nuestra comprensión sobre el asunto está todavía presente en la forma en que la plasmaste y que todavía no hay como una comprensión de si hay un sábado más allá o si hay algo ha cambiado, pero estamos todavía a punto de recibir la lluvia tardía y eso creo que va a traer luz para muchos temas que todavía nosotros estamos pendientes. Entonces, lo ideal sería como comprender la luz que tenemos y tratar de lograr vivir a esa altura, a esa luz, para que cuando llegue la lluvia tardía, pues no nos sacuda tanto como nos sacudió el clamor de medianoche y eso que era el goteo. No sé si... pregunta relacionada al alcance que hiciste en este momento, que está por llegar la lluvia tardía y va a dar claridad sobre muchos puntos. Yendo a la En, idea del estudio, no, la pregunta no era esa, la pregunta era, yendo a la idea del estudio, eh, mm, a ver, cómo lo digo? ¿La lluvia debería venir en conjunto o seguimos pensando en la postura de que va a venir de los ancianos? Eso relacionado al llamado que que ha hecho Parminder de que cada miembro del movimiento debería estudiar. No sé si se entendió la pregunta o no. ¿No se mm, entendió? Ya. César levantó la mano. A ver si él... Yo creo que entendí la pregunta que hiciste. Es que si la lluvia va a llegar en conjunto o individualmente. Ajá. Yo creo que es hacia las dos cosas. O sea, Dios está preparando un pueblo y sí, digamos, es un grupo al cual va dirigido eso. Ahora, por otra parte, ¿recuerdas esa cita de... espérate, la cita era... em, primero, no, de primeros escritos él menciona algo y después, si no me recuerdo mal, creo que habla la de joya de los testimonios, testimonio para sí, la iglesia, sí, la como que uno. es Testimonios para la Iglesia, que decía, este, la lluvia va a estar, ¿no? La lluvia va a estar cayendo, sin embargo, algunos
la van a percibir, ¿ya? O sea, algunos la van a estar viendo y percibiendo, quiere decir que otros no. Sin embargo, va dirigido a todo un grupo, pero para algunos va y para otros no. Y al mismo tiempo va para todos, ¿ya? Y Ok, recuerda también que la lluvia es metodología. Entonces, hay algunos que entienden y otros no, y sin embargo va para todos, porque Dios no hace acepción de personas, o sea, para todo un grupo. ya. Te veo con Entonces, dudas, Solange. ¿Qué quieres decir? que me olvidé la pregunta, le estaba preguntando cuál era la pregunta. Claro, la pregunta iba porque se nos ha instado a estudiar, ¿no? A preparar temas. Y no temas de lo que ya está, ¿no? Entonces mi pregunta era esa. Si cuando hablamos de la lluvia tardía es porque va a venir en conjunto al movimiento, independientemente del individuo o la persona, o va a venir directamente de los ancianos. Y eso hago esta pregunta debido a cómo se tomó estas clases. Porque Parminder, según entendemos en esta discusión, él no quiere dar una postura de sí o no. Él quiere que cada individuo internalice el mensaje. No sé si Ujú. se entiende. Yo me puse a reflexionar sobre eso ese mismo día que Palminder mencionó sobre ese asunto y pienso que nosotros somos como lámparas en el mundo, en todos lados, y nuestro entorno es muy diferente el uno del otro. Entonces, pienso que nuestra lluvia tardía viene de forma individual, como dice César, estoy totalmente de acuerdo, porque cada uno de los sacerdotes tenemos que tener la capacidad de poder ayudar a resolver las situaciones que se están dando en nuestro entorno social. Y precisamente es algo que está haciendo, que es una área de la psicología que está despertando mucho, que es la psicología social, porque está buscando como dar soluciones, ¿no? A a las problemáticas sociales, pero regionalmente, o sea, de donde surgen. Entonces, me parece que como sacerdotes nosotros también tenemos que poder llegar a buscar soluciones para esas personas a base de estudios y la metodología que nosotros tengamos, a base de una comprensión y a base del desarrollo de nuestro propio pensamiento crítico. Porque si no desarrollamos el pensamiento crítico, abordamos un problema con cero honestidad. Entonces, si no hay esa honestidad, estamos comenzando una investigación que no tiene base, o sea que su base es muy frágil, muy vulnerable. Entonces, pienso que concuerdo con la respuesta de César, pero esos temas, al fin y al cabo, aunque son individuales, al fin y al cabo como que se van a terminar uniendo en una misma matriz que considero sigue siendo el tema de la igualdad. Perfecto, y entiendo completamente, y es algo que yo he visualizado bastante, ¿no? Porque me he hecho varias cuestionaciones y preguntas, ¿no? Relacionado a que para cada persona poder comprender, a esta pregunta me la hice en el ámbito social, ¿no? Pero se puede replicar en todos los aspectos. Para yo poder comprender el funcionamiento de donde yo vivo o de la región de donde yo vivo, eh, el movimiento nos brinda la base, pero tienes que traspasar esa base a tu región y país, porque hay países que funcionan completamente distintos y regiones que funcionan completamente distintas. Eh, una de esas es relacionado a un estudio que estaba haciendo a cómo interactúa, qué diferencia existe, por ejemplo, entre la izquierda en Europa y la izquierda aquí en Latinoamérica, ¿no? Eh, a veces hay que poder definir por lo menos esos aspectos y comprender cómo funciona, aunque tiene un centro, pueden funcionar de maneras distintas en el sitio donde está. Eso como ejemplo, ¿no? Igual los temas sociales en distintos países funcionan completamente distintos, aunque la problemática y, y el aspecto es uno,
eh, puede visualizarse de una manera distinta, aunque no quiero que se malinterprete, ¿no? Como no quitarle valor al problema, pero no es quitarle valor al problema, sino es que a El veces puede enfoque, visualizarse de manera distinta. No sé si me claro, doy a el entender. enfoque puede ser diferente, ¿no? Ajá, exactamente. Y para eso cada miembro del movimiento debe tener la lucidez de poder identificarlo. Y para eso hay que estudiar y comprender la metodología. Y a través de la metodología, del método, transponer la información y poder eh, dilucidar la luz. Estoy de acuerdo. ¿Algún otro comentario? Si no, damos por Ah, sentado. No sé si alguien quiera dar un cierre, un aporte antes de cerrar. tal vez como una invitación nuevamente para todos y cada uno de ustedes o de nosotros, es que realmente tomemos esta oportunidad, estos temas, y vamos a empezar con los temas de Palmira, pero después vamos a seguir con los temas de Brasil que están dándose ahora, que están muy relacionados con el tema, pero enriquece mucho si todos y cada uno participamos. Realmente esto puede ayudar a construir. Está el chat de español también, donde pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, se puede generar discusiones sanas, déjenme decir, donde podemos realmente como que crecer a base de nuestra opinión, a base de situaciones cotidianas que tenemos. Yo creo que como grupo en español tenemos medios, pero no los estamos empleando. Y estamos otra vez incurriendo en aquello que Parminder está tratando de evitar, de buscar solamente las respuestas del líder. Entonces, no nos acostumbremos nosotros a ser dependientes del sentido de que Parminder nos provea la información, a nosotros tenemos la capacidad de poderla buscar, o por lo menos tenemos la responsabilidad de desarrollar esa capacidad. Y creo que aquí todos quieren ayudar. Perfecto. Y añadiendo a esto, estos temas van rápido. O sea, este sábado, mañana, tiene otros temas. Por ahí va a continuar, por ahí va a ser un tema totalmente diferente. Recuerdan que hace poco él había tenido una presentación. Esos temas tampoco, no sé si han digerido ya. No hay tiempo para esperar y proponerse que en algún momento van a estudiar esos temas y van a mirar el video, analizar. Es ahí nomás, directamente, continuar a hacer. Si no ha podido asistir en la semana, hacer las tareas básicamente, ¿no? Y de ya, próximo sábado ya viene otro tema, ya viene, continúa. Entonces, y la participación, eso es una cosa que me quedé pensando, ¿no? Que me quedo pensando mucho. ¿Por qué no participan personas, no? Son siempre 4 o 5 personas que participan. Pues el mismo no saber responder es parte del diálogo que ayuda tanto a uno, ¿no es cierto? Porque uno articula en ese momento y entiende de esa manera qué es lo que uno no entiende, ¿no es cierto? Y si tú por lo menos entiendes lo que no entiendes, te ayuda a encontrar la respuesta o alguna respuesta, ¿no? Claro, Ya. Amén. perfecto. Bueno, eh, antes de cerrar, bueno, me gustaría invitarlos a que de manera personal puedan seguir escudriñando este tema y que sirva como motorcito, como, como ejemplo. Si no hemos tenido el hábito, no hemos puesto en práctica el profundizar un tema en sí, internalizarlo y comprenderlo a plenitud, yo creo que que tenemos bastante información porque venimos arrastrando mucha información del sábado, creo que profundicemos este tema y así como sugirió César, que había en otros grupos, no estaría mal poder reunirnos una próxima vez, este, solamente para dialogar sobre esos pensamientos. Eso, Amén. Amén. amén.
¿Alguien quiere despedir con oración?